Muy buenos días. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio CIFACIL y la Superintendencia de Regulación Sanitaria les damos una cordial bienvenida y les agradecemos su interés en el presente webinar titulado Tramitología para la autorización de importación, fabricación y comercialización de medicamentos controlados, estupefacientes, psicotrópicos, precursores químicos y agregados, el cual lleva como objetivo hacer un recordatorio de la normativa y procedimientos aplicados para la autorización de los diferentes trámites autorizados por la SRS a través de la Unidad de Pacientes y Productos Controlados. Este webinar es el número 32 de 33 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Superintendencia de Regulación Sanitaria en materia de trámites empresariales. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, le solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat. Contaremos con 5 minutos para realizarla y posteriormente tendremos el espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tenemos a continuación la participación del licenciado José Luis Reyes Zelaya. Él es de profesión químico farmacéutico. Actualmente se desempeña como jefe de la unidad de estupefacientes y productos controlados de la SRS y es punto focal de la SRS ante la Junta Internacional de Estupefacientes, FIGE, entidad de las Naciones Unidas. Cedo la palabra al licenciado José Luis Reyes Zelaya. Adelante, licenciado. Ok, buenos días a todos. No sé si me escuchan bien, por favor. Sí, se Sí, escucha se escucha. bien, Ok, licenciado. Adelante. ok. Gracias por la invitación para compartir este tema. Vamos a enfocarnos bastante en lo que se refiere básicamente a la regulación, ¿verdad? Voy a compartirles pantalla y me confirman, por favor, que la visualizan. Sí, se visualiza, licenciado. Solo ponga con pantalla Entonces, completa y estamos listos. sí, Gracias. ahorita lo hacemos. Hoy sí la logran visualizar. Correcto, correcto. Ok. Bien, vamos a compartir un poco de lo que se refiere a la tramitología para la autorización de importación, la fabricación y la comercialización de los medicamentos controlados. Ahí estamos considerando a los estupefacientes, a los psicotrópicos, los precursores químicos y a los agregados. Iniciando el tema, vamos a enfocarnos básicamente en tres procesos de los que nosotros regulamos, lo que es el proceso de la importación, lo que es el proceso de la fabricación y lo que son los controles de comercialización. Vamos a dar un preámbulo con la normativa vigente y aplicable. Esto es bien importante que lo consideremos porque la gran mayoría de la normativa que se aplica en cuanto a productos controlados parte de la regulación que se establece a nivel internacional. Entonces es bien importante que conozcamos de dónde viene la normativa, qué es lo que hace la normativa, por qué El Salvador tiene que aplicar algún tipo de situaciones que muchas veces podrían parecer incluso engorrosos, ¿verdad? Que por qué tengo que hacer esto, tengo que hacer este trámite, tengo que hacer el otro. Pero hay condiciones muy importantes eh, en cuanto a los medicamentos controlados. La historia de la regulación es muy amplia, es muy antigua. La primera regulación específica viene a por 1902, en la que se comienza especialmente en la parte de África, en la parte de Asia, en la parte de Europa, donde había el consumo de derivados del opio.
Sin embargo, se hace un énfasis muy importante a través de Asia especialmente y de Europa. Está la Convención de Shanghái, en la que se analiza y se hace la primera análisis de los productos derivados del opio. Luego viene ya por 1950, cuando ya se ha investigado un poco más, ¿verdad? Lo que es el consumo del opio, y ya no solamente el opio como tal, sino que los derivados del opio, y especialmente la heroína, viene ya una condición diferente. Entonces hay que analizar. Y se ve la necesidad, obviamente, de establecer algún tipo de regulación internacional que permita regular el proceso de la comercialización entre los diferentes estados partes. Y así surge la Convención de Estupefacientes de 1961. Este es el primer abordaje a nivel internacional en el contexto de organizar los requisitos, la tramitología, las condiciones. Esta convención del 61 es la convención más amplia. Es una convención que tiene básicamente dividida varias áreas del desarrollo. Por ejemplo, los primeros 10, 15 artículos están relacionados al establecer las condiciones, ¿verdad? De qué se va a regular y por qué se va a regular. ¿Quiénes lo van a regular? ¿Cómo se establece esa parte? Es la primera parte de esta convención. Luego están los artículos por ahí del 12 en adelante hasta casi el 21, que ya hacen un énfasis muy importante en qué hay que regular. Y específicamente esta convención está más enfocada en los productos derivados del opio o las características parecidas al opio. En ese sentido, tienen una cantidad de sustancias, son alrededor de 150 sustancias, que tienen son derivados del opio o sintéticamente se le han modificado las actividades para que puedan tener funciones similares al opio. Y dentro de estos está uno de los muy importantes como es la morfina, la heroína, que son sustancias que en su momento tienen una acción muy importante porque fueron los primeros anestésicos que se comenzaron a utilizar, fueron los primeros analgésicos que se comenzaron a utilizar ya con fines médicos científicos, con fines médicos terapéuticos. Y a partir de esto surge la lista amarilla. Esta es una lista que está publicada en la página web de JIFE y a nivel internacional. Ustedes si gustan revisarla en internet, solo le ponen lista amarilla de la JIFE y les va a aparecer la lista y van a encontrar la cantidad de sustancias. Y esta es una lista que está dividida en cuatro o cinco secciones, de las cuales hay una muy importante dentro de ellas, que es la lista 3. Aquí hay 10 sustancias que estas sustancias se considera que no obstante que tienen las características del opio, eh, tienden a tener efectos en el organismo mucho menos agresivos que otros tipos como la heroína, la morfina. Dentro de estos está la codeína. ¿Y por qué lo menciono? Porque la codeína es el principio activo de uno de los principales medicamentos que se utilizan para la migraña, que son las fórmulas de codeína acetaminofén. Hay un montón de nombres comerciales al respecto, pero este medicamento es muy útil. Y una de las razones por las que se han dejado fuera de un control estricto, porque este es un buen ejemplo, este tipo de preparados tienen un control en su importación o su exportación, pero queda a nivel interno de las instituciones reguladoras en los países el manejar el si requiere una receta especial retenida o una receta normal, ¿verdad? En el caso de El Salvador, está exceptuado de la receta especial retenida, pero sí se comercializa bajo receta o debería de comercializarse bajo receta. Luego les decía que esto tiene varias secciones. La sección de quizás del artículo 20 hasta el artículo 30 más o menos regula qué es lo que hay que hacer. Aquí queda establecido, por ejemplo, que nosotros como países que utilizamos este tipo de sustancias tenemos que tener un control internacional y eso lo hacemos a través de una serie de preparaciones, de sistemas de información que se conocen como previsiones. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y luego también la necesidad de reportar los ingresos de las materias primas a los países para poder tener control de lo que está ingresando al Estado. Adicional a esto, en esta cantidad de artículos que estoy mencionando,
está uno muy importante que son el 30 y también el 31, que se refieren al comercio internacional. En esta convención, y estoy hablando de 1961, o sea, imagínense la cantidad de años que esté establecido. Ahí ha quedado establecido que debe de tramitarse un permiso de importación previo a, o sea, antes de hacer una importación de una sustancia controlada. En este sentido, se hace la tramitología, nosotros como Estado parte importador. Si vamos a traer un producto que viene de Europa, viene de Italia, de Alemania, de cualquier país de Europa, nosotros emitimos el permiso de importación previo. Ese permiso de importación, las empresas que van a importar deben de enviarlo a Alemania, a España o a Italia, quien les va a enviar el producto. Ellos con ese permiso deben de emitir un permiso de exportación y la mezcla de los dos permisos hace que se dé la facilitación de la importación. Luego acá en el país, por ejemplo, con las modificaciones de la SRS, hoy se dice el permiso de importación, el previo y el de importación. Cuando hablamos del de importación, lo que estamos refiriendo es lo que anteriormente mencionábamos como visa, ¿verdad? Entonces, esta es la autorización para que el producto pueda ingresar al país. Ya está establecido desde el 61. Luego voy a explicar la normativa nacional para que la podamos relacionar. Y luego los artículos del 32, 33 en adelante, hasta los 54 que tiene esta convención, son los artículos que establecen las condiciones que van a regular a la función tanto de las entidades reguladoras como de la entidad que controla todo el proceso, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es la entidad que Naciones Unidas ha establecido como la responsable para el manejo de las sustancias controladas. Pero fíjense qué interesante el proceso de las drogas. Realmente cuando este tipo de sustancias se utilizan a nivel terapéutico, lastimosamente también tienen un uso ilícito, ¿ve? Y por eso es que son consideradas drogas. Recordemos que los medicamentos son considerados drogas lícitas, por eso es que es bien importante que las sustancias se destinen para el uso médico-científico. Luego viene la Convención de las Sustancias Psicotrópicas de 1971. ¿Por qué surge esta convención? Cuando se regula la primera lista de sustancias, que es la lista amarilla, el ilícito comienza a utilizar otro tipo de drogas, otro tipo de sustancias, con fines de alucinación, con fines de relajación, con fines de mantener un estado diferente. Y aquí tiene un desarrollo muy importante las benzodiazepinas. Aquí viene el diazepam, aquí viene la bromazepam, el midazolam, todas las sustancias, vienen los barbitúricos como el fenobarbital, el alobarbital, sustancias que se utilizan de una forma diferente. Y se hace un total de alrededor de 131 sustancias también, que constituyen la lista verde que se relaciona a la Convención del 71. Y algo bien importante es que esta convención es diferente que la Convención del 61 en cuanto a la estructura de su articulado. Lo principal de esta convención es que casi la mayoría de cosas a las que se refiere hace relación a la Convención del 61. Ahí estamos hablando de la producción, de la comercialización, de la importación, casi siempre hace relación en ese sentido. Y se hace una cantidad grande de sustancias. Pero hay una cuestión bien importante, a mí me gusta mencionarlo cuando yo toco el tema de drogas lícitas e ilícitas, y es que la parte ilícita siempre tiene muchos más recursos que la parte lícita. La parte lícita que vemos los estados que regulamos, que tratamos de que el medicamento se utilice de la mejor forma para fines médicos científicos, pero también hay la parte poderosa del ilícito que tiene mucho más recursos porque no ven pureza de droga, no ven pureza de medicamentos, no ven pureza de sustancias, lo que ven es el efecto que le va a producir a las personas que las van a consumir. En ese sentido, en el 1988 se ve la necesidad de generar una nueva convención y esta convención va enfocada más sobre los productos químicos que se utilizan en la producción ilícita de drogas. Aquí ya no estamos hablando de las drogas como tal, estamos hablando de lo que se refiere a las sustancias que vamos a tener como materia prima para poder fabricar drogas. Y esto se conoce como precursores químicos. Esta es una lista roja, ustedes la pueden encontrar también en página web o la pueden encontrar en nuestra lista de sustancias controladas como SRS que tenemos publicada en nuestra página web, que también están identificadas de esa manera.
Pero esto es bien interesante. Los precursores químicos que se habla en la Convención del 88 son 22 sustancias que están sumamente relacionadas con la producción ilícita de la heroína y de la morfina, que son derivados del opio, ¿verdad? Entonces, ahí como que hay un poco de vacío por nuestra región, porque sabemos que la droga en nuestro caso, ¿verdad? Todo lo que es Latinoamérica y hacia el norte, la principal droga de consumo no es la heroína ni la morfina. Y eso tiene una razón, y es el costo que tienen ese tipo de droga. El consumo nuestro es más de cocaína, y hoy más actualmente la anfetamina, ¿verdad? Que vamos a tocar más adelante ese tema. Por eso obliga a tener una normativa regional. ¿Qué es lo que ustedes ven en la lámina, en el centro de la lámina, lo que se refiere al reglamento modelo de la CICAP? Este reglamento es un reglamento que surge para el 2004, en la que a través de la CICAP, ¿verdad? Que es la Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas, que es una dependencia de la OEA, se trabajó una reglamentación local considerando los precursores químicos que se utilizan para la fabricación ilícita de la coca. Es bien interesante porque la producción de la pasta de coca, así como el clorhidrato de cocaína, que es la droga que más comúnmente encontramos, ¿verdad? Llevan procesos y lastimosamente para estos procesos se utilizan muchas sustancias que tienen un amplio uso lícito. Aquí encontramos ácido sulfúrico, por ejemplo, que solo para que tengamos una idea, se utiliza en las baterías, por ejemplo, de los vehículos. Tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que se utiliza en la purificación y el blanqueado de la caña de azúcar en el proceso de la zafra. Tenemos otro tipo de sustancias, como por ejemplo el hidróxido de sodio, que es una base muy fuerte, que también se utiliza en muchos procesos industriales, y así sucesivamente. Hay una serie de reactivos que si los vemos por forma separada tienen una gran cantidad de usos. Realmente el proceso de la obtención de la cocaína es un proceso bastante sencillo. Si lo analizamos desde el punto de vista de la química básica elemental que nos enseña cuando estamos allá por bachillerato o los primeros años de la universidad, las carreras que tienen que ver con la química, ¿verdad? Son sustancias que se utilizan para hacer neutralizaciones, hacer precipitados y una serie de cosas. La CICAP, con este reglamento modelo, da una luz para poder controlar sustancias que realmente puedan desviarse para el uso ilícito desde la producción de cualquier otro tipo de proceso ilícito en El Salvador. Esto es bien importante porque este reglamento modelo, que surge en el 2004, tiene una actualización en el 2013, y en ese 2013 hay una cuestión muy importante. En el artículo 12 se mencionaba que cuando en una mezcla de sustancias se tuviese una o más sustancias controladas y que esas sucieran el 13%, el 30% o la sumatoria de ambas diera un porcentaje de 30% o arriba, era necesario controlarlas. Entonces, eso generó aquí, incluso en el país, la idea de que si la sustancia tenía 30% de sustancia controlada, debería ser controlada. Si no, no debería ser controlada. Esto generaba un poco de dificultad al momento de poder realizar la regulación. Por eso es que se viene un proceso mucho más amplio y en la revisión de 2019, que es la última revisión de este reglamento modelo, se planteó ya una situación para manejar las mezclas. Ahí se dejó que la totalidad de sustancias, independiente de su composición, fuesen controladas. Si a criterio de la entidad reguladora eso debería ser de esa manera. Y aquí tomo bien de parámetro un ejemplo muy interesante. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un ácido clorhídrico o tenemos, por ejemplo, un hidróxido de sodio en concentraciones muy bajas, el efecto de precipitación de una sal siempre lo van a poder hacer. Entonces, aquí hay una serie de criterios que se han considerado en la SRS para poder regularizar las sustancias como mezclas. Hay una serie de criterios que se analizan y previo a poder inscribir un producto químico y determinar si es controlado o no, se evalúan. Por ejemplo, para que tengan una idea, a veces hay componentes que son una mezcla de 10 componentes, por decir un ejemplo, y que la separación física de alguno de ellos es difícil para poderlo utilizar de forma ilícita. Entonces, el artículo 13 de este reglamento en el 2019 abre una posibilidad muy interesante en la que queda abierta, que queda a criterio de la entidad reguladora el controlarlo o no, por la facilidad o no
de poder separar un componente de una mezcla para utilizarlo de forma ilícita en la fabricación de drogas. Y ahí es que es muy importante. Luego nos vamos a la normativa nacional. ¿Qué es lo importante de la normativa nacional? La ley de medicamentos es una ley vigente. Actualmente solo se han derogado algunos artículos y y se han habilitado otros. Es una ley que vino a ordenar muchos procesos en El Salvador, especialmente lo que se refiere a la prescripción de medicamentos. Anterior a esto había una libertad completa de cómo prescribir, no había una regulación exacta. Entonces los médicos tomaban su parámetro de prescripción, creo que aprendieron en la academia, ¿verdad? En su formación y en todo sentido, la experiencia, la continuidad de ese proceso. Sin embargo, la ley de medicamentos, ya en el artículo 19, establece quiénes son los que pueden prescribir en el país medicamentos controlados. Y claramente solo pueden ser los médicos, los odontólogos o los médicos veterinarios. Adicionalmente, la ley de medicamentos en el artículo 20 hace una mención muy importante que muchas veces no se pone en práctica. Dice que los médicos son el personal indicado para explicarle al paciente los efectos adversos que va a tener el medicamento que le está prescribiendo. Por ejemplo, si un medicamento no lo debe utilizar porque le va a dar somnolencia, para manejar máquinas, para conducir un vehículo, debe de darles indicación. Sin embargo, muchas veces no ocurre. El artículo 21 de la ley de medicamentos es fundamental porque establece lo que debe de llevar una receta como, como información básica. Eso quiere decir que al menos esa información debe de que ir. Y en el 22 habla específicamente sobre los productos controlados. Lo que se refiere que dice que en la receta debe ser una receta especial retenida y adicional a eso dice que debe de colocarse el nombre comercial y el nombre genérico. Entonces ese es un mandato por ley. Debe de hacerse, sí o sí. No es cuestión de que si yo quiero o yo no quiero. No, está establecido en la norma y hay que aplicarlo. Luego tenemos el reglamento de la ley de medicamentos que desarrolla todo el proceso de la ley. El reglamento de estupefacientes, que es uno de los reglamentos que forman parte de la ley de medicamentos, que es un reglamento muy específico sobre las funciones que se realizan en la unidad que me toca dirigir, que es la unidad de estupefacientes y productos controlados, porque ahí está el paso a paso de las diferentes autorizaciones que realizamos. Tenemos una ley muy importante que es la ley reguladora de las actividades relativas a las drogas, y esta ley es muy importante porque es una ley que es de antes de la ley de medicamentos, es del 2006, la última revisión, y es una ley que trae unas condiciones penales por el manejo de las sustancias controladas, tanto en la prescripción, en la dispensación o en la comercialización como en la fabricación. Entonces, es una ley muy importante que, a diferencia de la ley de medicamentos, que es una ley administrativa y por cuanto solo tiene una sanción administrativa, la ley reguladora sí ya contempla sanciones penales, ¿verdad? Entonces es muy importante también considerarla. Hay un sistema que es el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Esto es muy importante y lo dejo colocado en la guía, precisamente porque esto nos sirve de base para poder identificar cada una de las sustancias que se están ingresando al país, ya sea de forma individual como sustancia pura o combinado con alguno de los componentes. Y luego tenemos una guía también que es muy importante, que la puedan revisar, está en nuestra página web, la guía para descripción de productos químicos y materias primas, que va enfocada a las sustancias que no son medicamentos, pero que se utilizan en procesos lícitos de forma industrial. Bien, eso es de forma general lo que corresponde a la normativa. Veamos entonces, a partir de eso, como Superintendencia de Regulación Sanitaria, a través de la Unidad de Estupefacientes y Productos Controlados, nosotros revisamos varios procesos. Por ejemplo, la previsión de importación de medicamentos y sustancias controladas, verificamos la importación, damos la autorización de la importación, ya vamos a ampliarlo. Vemos también el proceso de exportación. Esto está contemplado ya en la norma. Es un proceso muy importante porque tiene ya un proceso establecido para eso. Vemos la comercialización y la prescripción de medicamentos controlados y algo bien crítico que es el uso de los medicamentos y las sustancias controladas. Vayámonos un poquito más a detalle. Cuando hablamos de la composición de los medicamentos, estos están constituidos por dos sustancias muy importantes, los principios activos. Estos son las sustancias que son responsables de prevenir o tratar o curar una enfermedad. Aquí, por ejemplo, si nosotros vamos a ver varios preparados, estos tienen ya sean tabletas, principios activos y excipientes, o en el caso de los líquidos, que son principios activos y vehículos, ¿verdad? Algunos de los excipientes que se incorporan. En el caso de los excipientes, son las sustancias que se mezclan con ellos
y que pueden llegar a constituir el 90% de la composición total de un medicamento. Y fíjense que estos dos términos son bien importantes, porque puede ser que un paciente requiera un medicamento X que lleva una sustancia como activo, ¿verdad? Pero resulta que alguno de los componentes que lleva el preparado podría resultarle en algún proceso alérgico a un paciente. Por eso es que es bien importante que las dosificaciones son individualizadas. No obstante que hay parámetros de concentraciones que deben de utilizar y de frecuencias con la que deben de utilizarse y periodos en los que debe darse un tratamiento de acuerdo a la patología que se está tratando, es bien importante conocer el concepto de lo que son los activos y lo que son los excipientes. Y entrando ya en detalle al tema que nos toca ver este día, a lo que es la tramitología, veamos lo que compete a la importación y a la exportación. Básicamente la importación y la exportación son el mismo proceso, con la diferencia que la importación es el ingreso y la exportación es la salida, pero llevan básicamente la misma tramitología. ¿Qué requisitos deben de tenerse para poder realizar una importación o una exportación? En primera instancia, estar autorizado como importador por la SRS. Y para ser importador se puede ser un importador de sustancias con productos químicos, se puede ser como un laboratorio, ¿verdad? Si un laboratorio tiene su producción local de medicamentos, de alguna situación, el laboratorio está facultado para poder importar tanto la materia prima como sustancia activa como los excipientes, porque obviamente los traen para poder utilizarlos en sus procesos, no para comercializarlo. Cuando se va a comercializar, se hace a través de las droguerías, que esta es la entidad que no procesa productos, sino que simplemente lo que hace es distribución, comercialización en grandes volúmenes, porque hay comercialización en pequeño. La comercialización en pequeño lo hace la farmacia, que hace el proceso de la dispensación. Luego, ¿qué otro requisito debe tener? Para poder importar un producto controlado, debe de presentarse a más tardar el mes de mayo las previsiones de materia prima o producto controlado a importar el año siguiente de la solicitud de previsión. Este es bien importante. Para poder elaborar la previsión, hay tres métodos que la JIFE plantea y que se los transfiere a los estados partes para que puedan analizarlo. Sin embargo, lo importante de nuestra regulación es que en el reglamento de estupefacientes está establecido que las empresas que van a importar, si por ejemplo una droguería va a comercializar X medicamento el siguiente año, por historia comercial, por estudio de mercado o por los consumos que han tenido, puede hacer su previsión de lo que va a comercializar o prevé comercializar el siguiente año. Y esa cantidad lo debe de hacer de nuestro conocimiento a través de una solicitud que nos hace llegar de previsiones hasta máximo mayo, y nosotros las consideramos para efecto de poder elaborar la previsión de país, que para eso ya les voy a explicar más o menos cómo es el proceso más adelante. Luego tiene que tramitar ante la SRS autorización para cada importación o exportación a realizar. El reglamento y la norma es bien clara que la autorización es por cada trámite a realizar. Sin embargo, hablábamos de las convenciones y en el artículo 31 de la convención, en el literal D, hace mención de algo bien importante que pocas empresas utilizan en El Salvador, como lo es que una autorización de importación puede hacerse en una o varias expediciones. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que si una empresa trae para importar 20 kilogramos de un producto X, pero no los puede traer los 20 kilogramos de un solo, por cualquier razón que se le pueda presentar. Puede traerlos 5 kilogramos, 10 kilogramos, 15 kilogramos y así sucesivamente. Puede traerlos en 4 de 5 kilogramos. ¿Qué es lo que va a hacer para hacer este proceso? La primera importación deberá ampararla con el permiso previo de importación que se le comentó, ¿verdad? Que se le ha emitido, con la factura que ampara los 5 kilogramos que está trayendo, y eso le va a permitir ingresar esos 5 kilogramos. ¿Qué va a pasar con los restantes 15? Si los va a traer en procesos diferentes. Lo que recomendamos es que le saquen una copia certificada al permiso que se le emitió previamente, y cuando vayan a hacer la importación, anexen en los trámites, en los documentos, la solicitud más el permiso, ¿verdad? Previo en forma autenticada. Y de esa manera se puede ser válida la importación en diferentes momentos, ¿verdad? Que es lo importante de esto. Luego, otra condición importante en el proceso de importación
es que debe notificarse, y eso está establecido en el artículo 19 del reglamento de estupefaciente. Debe notificarse a la SRS el ingreso a bodega del producto importado dentro de las 72 horas posterior al ingreso del mismo a la bodega de la empresa. Y fíjense que esto es bien importante. Muchas empresas no están pendientes de hacerlo. Y créanos que para nosotros es muy importante porque nosotros cada 3 meses estamos elaborando informes a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las cantidades de sustancias que ingresan o que salen del país. En ese contexto es bien importante tener claridad de los permisos que se han utilizado o los que no se han utilizado, o si hubo un permiso que ingresó y tuvo algún faltante, porque eso debería derivar en una investigación para ver qué es lo que ha pasado con las sustancias controladas. Luego que han notificado, deben también registrar el ingreso de la materia prima o el producto terminado en el medio de control de entradas y salidas de la empresa o persona natural que importa. Aquí estamos hablando de los inventarios internos de las empresas, pero aparte de ese inventario, deben de hacerlo en los informes que nos hacen llegar a nosotros de forma mensual o hoy trimestralmente lo estamos pidiendo. Esto es bien importante porque nos permite visualizar y poder tener un control de los movimientos internos que se están realizando y de la forma que se están utilizando las materias primas importadas. Igual manera, remitir periódicamente los informes mensuales de consumo o comercialización de materias primas o productos terminados. Esto es bien importante que de momento que nos están haciendo llegar la información de forma digital, debe de quedar un respaldo en el laboratorio, en la empresa que lo está haciendo, porque nosotros, de acuerdo a la norma, podemos hacer inspecciones y al hacer las inspecciones nosotros podemos verificar si realmente se ha hecho uso o no de la sustancia. Eso es bien importante para nosotros. Mencionaba de las previsiones de país. Esta es una base legal que está establecida en las convenciones de Naciones Unidas y a nivel interno también está establecido que debe de presentarse la previsión. En El Salvador se utiliza un método que se conoce como consumo y sus variantes. Este es un método que utiliza datos estadísticos de la comercialización que se ha realizado en los últimos 3 años. Fíjese que esto es bien importante porque, por ejemplo, si es la comercialización de un medicamento controlado que se va a comercializar con el MinSal, que se va a comercializar con el Seguro Social o que se prevé, por ejemplo, tres droguerías podrían presentar previsión de un mismo medicamento con la idea de comercializarlo al MinSal. Y pongo de ejemplo el MinSal porque realmente el MinSal es el que mayor cantidad de medicamentos controlados consume a nivel nacional. Entonces, si nosotros tenemos una previsión de 3 droguerías diferentes con una previsión de venta y una vez ya en circulación y en uso de la previsión vemos que se le ha asignado una licitación a X droguería, probablemente las otras 2 droguerías ya no van a importar la cantidad de medicamentos que se requiera. Entonces nosotros podemos hacer juego con las previsiones. Por eso es que los datos estadísticos son muy importantes. ¿Cómo se hace? Anualmente en el periodo de enero a mayo se presenta por parte de los laboratorios fabricantes de productos farmacéuticos, en el caso de los medicamentos, las cantidades previstas de materia prima a importar. Esta cantidad de materia prima nos da una idea de qué es lo que se espera producir el siguiente año. Luego se consideran las estadísticas de consumo y las previsiones de los diferentes establecimientos que comercializan este tipo de medicamentos. Aquí, por ejemplo, están las droguerías o algunas farmacias que comercializan de mayoreo o los consumos anuales. Y aquí bien importante los consumos anuales reportados por parte de los hospitales. Fíjense que nosotros tenemos control estadístico de las prescripciones que se realizan a nivel del Estado, así como de forma privada, y eso nos da una luz de la cantidad que se consume en el país por cada una de las sustancias que importamos. Adicionalmente, es importante la información que tenemos de la clínica y la red pública y privada del país. En la red privada, incluso, no va a ser el tema de este día, pero tenemos un sistema de prescripción muy interesante en el que tenemos estadísticas que la podemos visualizar a diario de cómo se va modificando el consumo de los medicamentos a nivel nacional. Con toda esa información que nosotros tenemos, nos vemos obligados a hacer un análisis de datos del historial de consumos de países en los últimos 3 años. Nosotros tenemos y sabemos cuánto se ha consumido de cada una de las sustancias que nosotros utilizamos y a partir de eso cotejamos lo que se está previendo producir o importar con lo que se ha consumido y nosotros como país tenemos el margen de poder subir al consumo un 20%. De esa manera estamos garantizando que vamos a tener disponibilidad para poder realizar las importaciones en el transcurso del año que viene.
Finalmente, que se ha tenido esos datos estadísticos que se han revisado, se elaboran las previsiones de país y se remiten a la JIFE en dos formularios. El formulario B, que se refiere a estupefacientes, y el formulario BP, que se refiere a psicotrópicos. Pero adicional también hay un formulario que es el formulario D, en la que se refieren los precursores químicos, cómo los consumimos, cuánto consumimos y por qué los consumimos. Entonces, así de grandes rasgos, esta es la forma de sencilla de poder entender lo que es la previsión de país. Y aquí les muestro un ejemplo de lo que es un permiso previo a la importación. Y fíjense que es bien importante insistir en que sea previo, porque tenemos muchos casos que de repente nos encontramos con permisos especiales, porque hasta que llegue el producto a la aduana, que viene ya de ingresos, se dan cuenta que el producto era controlado. O, por ejemplo, que el producto no se realizó el trámite a tiempo y llegó antes del tiempo. O que tenían un producto de tránsito y pidieron y les va a llegar junto con otro pedido que pidieron después. Entonces se ven en la necesidad de hacer diferentes tipos de permisos. Todas estas condiciones es bien importante que ustedes consideren que el reglamento claramente habla de que el trámite de importación debe realizarse al menos 10 días antes de que el producto ingrese al país. ¿Y por qué antes? Porque eso les permite hacer el proceso de planificación de cómo lo van a recibir, cómo lo van a trasladar, cómo lo van a almacenar. Y es bien importante porque cuando se hace una importación y es de producto controlado, el reglamento de estupefacientes establece que el movimiento del aeropuerto hacia la bodega debe de ser con custodia policial. Y actualmente por las dificultades y por la cantidad de personal que muchas veces tiene la policía, no da este tipo de custodias. No obstante, igual hay que hacer la gestión y el trámite para poderlo realizar. Importante del permiso de importación. ¿Qué es la información importante? Hay una solicitud en la página web en la que ustedes pueden ingresar la información para poder hacer el trámite de permiso y este permiso lo deben llevar información muy importante, información del exportador, tanto del nombre, de la ubicación, de la dirección donde está ubicado, contactos que puedan haber por cualquier tipo de consulta. La importación, información del importador, dónde está ubicado en el país, dónde, quiénes son los profesionales responsables. Y toda esta información es importante porque la trazamos dentro de la emisión de las autorizaciones y dentro de las bases de datos para poder darle seguimiento a cualquier tipo de sustancia que está ingresando. Y luego la sustancia, ¿verdad? Que obviamente es importante porque a partir de eso nosotros podemos emitir la autorización que se va a realizar. Todos los permisos que actualmente los estamos emitiendo de forma física, ¿verdad? Y digo actualmente porque estamos trabajando en un proyecto mucho más grande para poder digitalizar todo este proceso, similar como lo hacemos con la receta electrónica en este momento, pero de momento lo estamos haciendo de forma física. Se consigna la firma del encargado de las importaciones, porque normalmente este permiso lo damos a través de la plataforma de CIEX, y luego va la firma de su servidor, que es el responsable a nivel internacional de este tipo de autorizaciones. Una vez se ha ingresado el producto al país, es importante que tengamos claro que hay que tener control de lo que se está manejando. Actualmente, en el caso de los productos químicos, de los laboratorios, de la droguería, algunos botiquines, tenemos un sistema que se les ha autorizado, que es un libro en Excel, en el cual está contemplada la información general del establecimiento, está contemplada la información del profesional responsable, se les autoriza bajo un código, un número que es replicable para luego autorizarlo nuevamente, porque esta autorización de manejo de productos controlados debe de ser solamente por un año, así lo establece el reglamento, por lo tanto hay que estarlo renovando. Y aquí es bien importante clarificarlo que muchas veces las personas se confunden en cuanto a la cancelación de la renovación, ¿verdad? Esto es diferente de la renovación de la inscripción, por ejemplo, que se hace al inicio del año. Esta renovación se hace de acuerdo a la fecha en que se le autoriza el manejo de controlados, porque puede ser que la solicitud del manejo sea de octubre, puede ser de noviembre, sea de agosto, se les da la fecha en que corresponde. En este caso que tenemos en pantalla, por ejemplo, esta autorización es de septiembre. Entonces hay que repetirla hay que renovarla hasta en septiembre del 2025. Entonces este es el encabezado
Y la información que nos van a presentar se la vamos a ver luegamente. Bien, esta es la información que más o menos deben de manejarse. Esta es una información para un medicamento, por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes ven, en la primera instancia está la información que se refiere a las generales del medicamento que se está fabricando, ¿verdad? Y esto aplica para diferentes productos, para diferentes medicamentos. Lo que cambia es la sustancia o el medicamento que se está manejando. El informe es mensual. Siempre debe de haber un inicio, ¿verdad? El saldo inicial y el saldo final. El saldo final va a depender de los movimientos que tenga en el transcurso del mes, ¿verdad? Que en el transcurso del mes, por ejemplo, aquí estamos teniendo un ejemplo de medicamentos. Puede salir un medicamento por receta, por transferencia, por devolución, inmovilización, destrucción. Pero si es el caso de un producto químico, por ejemplo, el ingreso va a ser por un permiso de importación, las salidas van a ser por lotes de producción o fabricación de productos, o puede ser por destrucción, por daño, por vencimiento, cualquier forma que pueda salir el medicamento. Bien, algo bien importante que vamos a también a considerar en esta presentación es la fabricación de los medicamentos y productos controlados. Algo bien importante a considerar es que únicamente pueden fabricar medicamentos los laboratorios autorizados por la SRS y que cumplen las buenas prácticas de manufactura. Esto es bien importante porque muchas veces el hecho de cumplir las buenas prácticas de manufactura lleva varios aristas a considerar, como por ejemplo la seguridad del personal que trabaja con las sustancias químicas, la seguridad de contar con la garantía de que la calidad del medicamento que se va a fabricar cumple con las especificaciones de la farmacopea, de acuerdo, de la cual se está tomando base. Es bien importante considerar la cantidad que se va a producir y algo bien importante, los rendimientos que van a tener por cada producción a fabricar. ¿Cómo hacer la fabricación de medicamentos controlados? En primera instancia, hemos estado mencionando las previsiones. Los laboratorios deben de presentar las previsiones de fabricación en el mes de diciembre del año previo a la fabricación. Y aquí es bien importante que las previsiones de importación son diferentes de las previsiones de fabricación. Las previsiones de importación es lo que yo voy a requerir como materia prima, pero la previsiones de fabricación es lo que yo me proyecto ya a fabricar el próximo año. Entonces, esto debemos de tenerlo claro, por lo menos aquí hay un poco más de tiempo, se puede presentar hasta final del año. Por decir algo, yo soy laboratorio X y voy a fabricar el medicamento ABZ y voy a producir tanta cantidad de lotes, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener idea de cómo voy a fabricarlo. Adicional a esto, deben de solicitar la autorización para realizar la pesada de materia prima para la fabricación de acuerdo a los lotes y a la cantidad de medicamentos a fabricar. Hay un formato en la página web en la cual se llena una cierta información que corresponde a los productos que estén legalmente inscritos en el país. Y luego lo otro es que la cantidad que se va a producir esté dentro de los marcos de producción que están presupuestados y que cumplan con la cantidad que se va a requerir. Y un factor muy importante que muchas veces no se considera es el porcentaje de rendimiento, que tiene mucha relación con el porcentaje de pérdida. Durante cada proceso que realizamos, ya sea mezclado, ya sea secado, cualquier proceso, se va perdiendo una cierta cantidad de producto que al final nos da un porcentaje de pérdida, pero eso tenemos que tenerlo estandarizado de acuerdo a los procesos. Luego, para la autorización debe remitirse la solicitud mediante correo electrónico de momento, ¿verdad? Y digo de momento porque esperamos que el próximo año lo podamos hacer de forma diferente. Luego también la SRS a través de la unidad de estupefacientes y productos controlados autoriza la pesada de la materia prima. Para ello nosotros verificamos la información que nos anexan en la solicitud, verificamos los cálculos de producción, la cantidad de rendimiento y lo que nos están produciendo, nos están informando y a partir de eso se autorizan y la solicitud autorizada se le transfiere a la unidad de inspección y buenas prácticas de manufactura para que puedan realizar la verificación de las pesadas de materia prima. Esto se hace de forma presencial y tiene la función de hacer como un testigo, ¿verdad? De que lo que están haciendo y lo que está pesando y lo que realmente se ha autorizado. Adicionalmente, y esto es una de las cosas con las que muchas veces nos falla la producción, es que una vez fabricado el lote de medicamento, debe notificarse a la SRS el rendimiento obtenido y remitir el correspondiente certificado de calidad.
A veces muchas empresas no lo hacen porque el medicamento después de fabricado lo mandan a la cuarentena o alguna forma de eso, pero cuando hay un rendimiento, cuando se ha realizado, ya que en la solicitud previa de autorización se les ha colocado la fecha probable de fabricación, una vez fabricado deben de notificar su rendimiento y deben de compartirnos una copia del certificado de calidad para verificar que el medicamento cumple las especificaciones establecidas y debe de ingresarse en los sistemas para poderlo comercializar. ¿Verdad? Una vez ingresar al inventario, al sistema de manejo de productos controlados, se autoriza el laboratorio para poder autorizar las transferencias de medicamentos que vendrán posteriormente. Esto lo veíamos ya previamente y ahora veamos la comercialización. Fíjense que en la comercialización de especialmente los medicamentos hay dos conceptos muy importantes que a mí me gusta hacer una diferencia. A veces se confunde el dispensar con despachar. Despachar es el proceso que comprende las actividades llevadas a cabo bajo supervisión de un farmacéutico desde que se recibe una prescripción o una petición de un medicamento hasta que éste es entregado al propio paciente o al profesional responsable de su administración. Este concepto es muy claro porque básicamente aquí la responsabilidad, si ustedes pueden ver, del profesional farmacéutico es de verificación que se realice un proceso, pero el proceso de dispensación es diferente. La dispensación es el servicio profesional que comprende diversas actividades realizadas por el profesional químico farmacéutico que van desde la recepción de la prescripción y culminan con la entrega al paciente de los medicamentos. Pero esto es una cuestión muy importante. La entrega del medicamento debe de llevar una charla de asesoría de cómo lo va a utilizar o hacer un recordatorio de lo que el médico ya le dijo a la hora de la consulta, ¿ve? Si se lo va a tomar en ayunas, se lo va a tomar por la noche, si lo va a tomar con alimentos, si lo va a tomar con suficiente agua, cómo lo puede hacer, a qué hora lo va a tomar. Son indicaciones que deben de dársele al paciente para que pueda tener un buen uso del medicamento y una buena adherencia al tratamiento que le están indicando los médicos. Entonces, a veces este trabajo no se hace, especialmente en los establecimientos que tienen una gran demanda y que las colas son interminables de pacientes que retiran su medicamento después de la consulta, ¿verdad? Entonces, eso puede generar un poquito de desfase y que no permite hacer una adecuada dispensación. Pero hay que tener claro que la dispensación es una actividad propia del profesional farmacéutico y que el despachar lo puede hacer cualquiera de las otras personas, siempre y cuando tenga la supervisión adecuada. En el caso de la dispensación, a nivel de medicamentos en la parte privada, tenemos un sistema que inició a trabajar en el 2014, luego se manejó ya de mejor manera el 2017 y que seguimos depurándolo, ¿verdad? Las farmacias cuando van a dispensar tienen que ingresar a este sistema, tienen que colocar un usuario que normalmente es el número de autorización que se le da al establecimiento cuando se autorizan por la SRS. Luego se le da una contraseña que se le autoriza para que puedan acceder al sistema. Y hay un captcha que eso solamente es para verificar que no son un robot, ¿verdad? Y luego darle iniciar a la sesión. Cuando le dan iniciar la sesión, aparece esta página que ustedes ven acá, ¿verdad? En la que aparecen los datos generales del establecimiento, aparecen el inventario del medicamento, lo que ellos tienen como para poder dispensar, las cantidades que tienen, y luego aparecen las opciones en la parte inicial de transferencia, de recetas, de información y de salir. La transferencia lo que les hace es que les permite ingresar las solicitudes de compra que realizan de medicamentos, ¿verdad? Recordemos que la comercialización de medicamentos en las farmacias se hace a través de la adquisición por medio de la transferencia de medicamentos. Esta transferencia, recuerden que puede ser de droguería a farmacia, de laboratorio a droguería, de laboratorio a farmacia, dependiendo del proceso de comercialización. Luego la farmacia tiene la opción de la receta. En la receta tiene dos opciones. La primera de consultar receta, que si es el caso de una receta electrónica, ahí le da a consultar y ahí le pide el documento de identidad del paciente o el número de la receta. Son dos opciones que le da para poder verificar que el paciente tiene una receta del medicamento que está solicitando. Y luego si selecciona ya una información, ya sea de la receta electrónica o la receta física le permite acceder a la información para ingresar los datos de la receta. Al final siempre queda la información colectada en la plataforma para luego darle un seguimiento posterior. Y luego aparece la información, que es información de los medicamentos que disponen, y luego la opción de salir, que es para cuando han dejado de utilizar el sistema.
Usualmente puede cometerse el error que se despache un medicamento y el sistema queda abierto. Lo ideal es que lo cierren una vez que han dispensado un medicamento y que lo abran cada vez que lo van a utilizar, a no ser que sea una serie de recetas que van a despachar simultáneamente, porque el sistema, si no les reconoce información tipo caché y después se les queda que la información no les puede coincidir, ¿verdad? Entonces es bien importante que lo tengan claro eso. Luego, esta es una muestra de cómo se ve el inventario a nivel de la receta, de la consulta privada, ¿verdad? De la receta de farmacia privada, donde la farmacia puede ver de forma individual la cantidad de tabletas que dispone en su inventario para poder comercializarlo. Una vez se ha dispensado un medicamento, la receta tiene varias opciones, ¿verdad? Cuando se hace la consulta, si la receta es electrónica, el paciente puede consultarse la información y una vez se selecciona, la información se llena de por sí sola con lo que el sistema ya tiene guardado. Pero si la receta es física, él le da la opción de que puede ingresar la información. Una vez ingresada la receta y ya se ha dispensado y se tiene la información del paciente, podemos hacer una colección de la información, una selección de la información de la siguiente manera. Nosotros podemos, esto lo puede hacer la farmacia. La farmacia puede consultar una receta y puede ver la cantidad de información o puede consultar una transferencia, por ejemplo, y puede ver la cantidad que se ha autorizado o la cantidad que ha ingresado. Esto es bien importante porque les permite tener estadística de lo que están comercializando. Con la dispensación y relacionando con lo que es la ley de actividades relativas a las drogas, a mí me gusta hacer mención de este artículo, que es el expendio ilícito de sustancias medicinales. Dice el artículo 40 de la ley de actividades relativas a las drogas, el que estando autorizado para el expendio de sustancias medicinales que contengan drogas, las expendiera en especie, calidad o cantidad distinta de la especificada en la receta médica, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 5 a 1000 salarios mínimos mensuales urbanos vigentes. Cuando hablamos de especie, estamos hablando de un medicamento que, por ejemplo, el médico le dejó un nombre comercial X y no tenemos ese nombre comercial, le ofrecemos otro. En realidad es otra especie, es otro producto diferente porque los controles de calidad que cada laboratorio lleva son diferentes, pero puede ser más crítico si, por ejemplo, le dejaron una benzodiazepina X y le dieron una benzodiazepina Y. Eso no puede ser porque en realidad eso tiene una condición particular para el paciente. En cuanto a la calidad, estamos hablando de que cada laboratorio, independiente que sea el mismo medicamento, que sea la misma combinación de codeína con acetaminofén, cada laboratorio tiene sus normas de control de calidad y los controles de calidad se cumplen por porcentaje, entre menos o mayor. Algunos podrán cumplirlo con lo mínimo necesario y habrán algunos laboratorios que lo cumplen con lo máximo expedido. Entonces, eso cambia la calidad de un medicamento. Y luego la cantidad es importante porque la cantidad especifica el tiempo de tratamiento que el paciente requiere y obviamente la necesidad de seguir un tratamiento, de tener una adherencia y de poder suplir la necesidad que tenía de un medicamento. Hay un agravante en el inciso segundo de este artículo en el que dice si el expendio se hiciere sin receta médica, donde el producto no pudiera obtenerse sin ese requisito, la pena será de 5 a 15 años de prisión y multa de 5 a 2000 salarios mínimos mensuales urbanos vigentes. Esto se refiere a que, por ejemplo, le estamos entregando un medicamento controlado y el paciente no tiene ni receta. O sea, esto es crítico porque realmente le estamos exponiendo al uso de un medicamento que es considerado una droga lícita, pero de un efecto que no sabemos cómo le va a reaccionar al paciente. Por eso es bien importante que la receta la debe de elaborar el médico, porque es el que tiene la entrevista del paciente, es el que le pregunta en qué condiciones se encuentra, si ha tenido temperatura, no ha tenido temperatura, el peso que tiene, la talla que tiene, todo es importante para poder determinar la dosis correcta que el paciente va a requerir. Entonces, esto está parte de la normativa, ¿verdad? Luego tenemos que la comercialización debe de ser autorizada por la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Hay un formato de solicitud y hay un número autorizado. En la pantalla ustedes pueden ver este número del 8547-24, es el número con el que se traza la información de la autorización de la comercialización por parte de la droguería a cuando le llega a la farmacia y la posterior dispensación de los medicamentos relacionados al lote que fue autorizado bajo ese número, porque este número implica
Para nosotros un dato bien importante. Con ese número podemos trazar el medicamento que se ha autorizado, la cantidad que se autorizó, la presentación comercial que se autorizó, la composición química del medicamento que se le autorizó, y eso lo podemos trazar después con las dosis que se le han dispensado al paciente. Esto es bien importante para efecto de tener control de la comercialización. Y esta es una forma de cómo puede revisarse el ingreso de las transferencias. Ya lo mencionaba previamente en unas láminas anteriores, que cuando se va a ingresar la transferencia, es una opción que le aparece a la farmacia. Y fíjense que aquí hay un detalle bien importante. Antes de iniciar el sistema, la mayoría de procesos se realizaban desde la farmacia, entonces era bien difícil poder corregir cualquier tipo de errores que se pudiera dar en el ingreso por la cantidad de que se autorizaban. Sin embargo, en este momento, hoy tratamos de hacer el ingreso nosotros desde acá de la SRS, y cuando le llega la información a la farmacia, únicamente la cargan a través del número que se le acaba de mencionar, lo ingresan ahí, le dan cargar y el sistema le suma la información a su inventario. ¿Qué adicional hacemos? Nosotros hacemos también vigilancia sanitaria. La Superintendencia de Regulación Sanitaria la hacemos a través de la Unidad de Inspección, Fiscalización y Buenas Prácticas y a través de la Unidad de Estupefacientes y Productos Controlados. Realizamos inspecciones periódicas de vigilancia basadas en un plan de gestión de riesgos. Por ejemplo, si hay alguna farmacia que nos está reportando frecuentemente inconsistencias por el manejo del sistema, que puede ser por descarga fuera de tiempo o por de recetas no descargadas y dispensadas, o una serie de situaciones, podemos hacer inspecciones in situ en la farmacia o la podemos ver desde el sistema cómo se está haciendo el movimiento, y a partir de eso establecer un riesgo de una farmacia o no para poder hacer una inspección. Adicional a eso, también podemos hacer otro tipo de inspecciones. Nosotros tenemos lo que acabo de mencionar, las de rutina. Nosotros al menos una vez al año, la unidad de inspección y fiscalizaciones llega a la farmacia, verifica la información, o a los establecimientos, los laboratorios, verifica la información. Lo podemos hacer también por alertas sanitarias. Ya nos ha pasado, por ejemplo, que algún tipo de medicamento que presentó alguna dificultad o algún problema en alguno de los otros países, que es un lote que se está comercializando algunas veces en el país, y podemos de alguna manera trazarlo para poder hacer algún tipo de investigación de acuerdo a la alerta. Son importantes para nosotros, por ejemplo, alertas que se salen de la EMA, que salen de la FDA, que salen de INVIMA, que salen de ANVISA, que son entidades de referencia en las regionales, que son entidades que tienen mucha información muy actualizada y que a nosotros también nos permite actualizar nuestra información de riesgo. También puede hacerse por denuncias. Es bien importante. Acuérdense que mencionábamos anteriormente las cantidades, por ejemplo, de tratamiento o el tipo de medicamento, la especie, la calidad. Todo eso puede influir de alguna manera que un paciente que no se sienta cómodo porque el efecto que tuvo con el medicamento haya tenido alguna reacción que él no esperaba o que no se le indicó, él puede presentar una denuncia. Ya puede ser la de forma formal, presentando su número de DUI, su identificación y relacionar el proceso que se dio, o puede denunciarlo a través de forma anónima, mencionando, miren, en tal establecimiento está pasando esto, esto y esto. Entonces nosotros tenemos la obligación legal de ir y verificar qué es lo que pueda estar pasando, independiente que sea institución del Estado o que sea una institución privada. Como unidad de estupefacientes y productos controlados, tenemos una serie de trabajos en equipo. Hay planes y estrategias políticas gubernamentales que están enfocadas en la manera de prevenir y combatir el tráfico, la venta y el consumo ilícito de drogas. En ese sentido, tenemos un trabajo muy importante que nosotros lo realizamos como miembros de la Comisión Nacional Antidrogas, en la cual tenemos voz y voto, ¿verdad?, para poder proponer algún tipo de situaciones que se puedan ser necesarias para regular. Y en muchas ocasiones tenemos que coordinar esfuerzos con otras instituciones de gobierno, como por ejemplo el Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil, la División Antinarcóticos, DAN y PNC. Tenemos una relación estrecha con la DAN y con la PNC, especialmente en los puntos fronterizos. Muchas veces cuando llega la obligación, y esto es una cuestión muy importante, las empresas están obligadas a cuando lleguen a la aduana de ingreso de un producto, de presentar la documentación de autorización correspondiente. El delegado de la División Antinarcóticos en los puntos fronterizos autorizados
debe de verificar la información y debe de verificar lo físico que viene y ponerles un sello, un visto bueno de que pasó por ahí, ¿verdad? Pero muchas veces, y nos hemos encontrado últimamente algunas situaciones de empresas que no están haciendo ese proceso, y obviamente este es un requisito que después se les va a pedir para poder emitir un nuevo permiso, porque eso debe de dar fe de que pasaron por la autorización que se les había dado y que lo hicieron de correcta forma. Es bien importante esto porque realmente en El Salvador tenemos establecido claramente, hay un acuerdo de la Comisión Nacional Antidrogas del 2011, que se establecieron puntos fronterizos específicos para la entrada de productos controlados. Y ahí tenemos, por ejemplo, tres puntos de entrada vía terrestre, que son La Chadura, Anguiatú con Guatemala y el Amatillo con Honduras. Son los únicos tres puntos fronterizos terrestres autorizados para el ingreso de drogas. Y luego tenemos vía marítima el puerto de Acajutla y vía aérea el aeropuerto Monseñor Romero. Son los únicos lugares autorizados para la regulación y en esos lugares hay delegados de la División de Narcóticos que pueden dar el aval a lo que se está ingresando y que cumple con lo que se ha autorizado. También como Superintendencia de Regulación Sanitaria somos una entidad muy grande en la que tenemos diferentes funciones y diferentes actividades y por lo tanto a veces en muchas ocasiones, incluso internamente tenemos que hacer coordinaciones de trabajo para poder hacer el trabajo que necesitamos hacer, como por ejemplo las pesadas, ¿verdad? Que les mencionaba anteriormente, que tenemos que autorizarla nosotros y que se ejecuta a partir del trabajo conjunto con la unidad de inspecciones. Luego, con el Ministerio de Salud Pública es bien importante el trabajo que realizamos, especialmente por los casos identificados de drogas que llegan a los hospitales, de sustancias nuevas que se puedan estar utilizando y que puedan requerir algún tipo de control. Lo mismo con el Ministerio de la Defensa Nacional. Ellos tienen una área, especialmente la de investigación, cuando hay ingreso ilícito de sustancias químicas o de productos químicos, hacemos un trabajo bastante en conjunto. No solo vamos a la parte represiva, también hacemos un trabajo de educación, trabajamos mucho con el Ministerio de Educación, trabajamos también con el Ministerio de Medio Ambiente por efecto de la contaminación que se pueda dar. Así, en resumen, he tratado de cumplir el tiempo que teníamos, creo que me pasé un poquitito, las disculpas del caso, pero hemos tratado de cubrir lo que correspondía a la normativa. Quedo sujeto a las preguntas que puedan haber para ver si les puedo apoyar de otra manera. Muchísimas gracias, licenciado José Luis Reyes, por su amplia información y muy actualizada. Estimados participantes, en estos momentos se les publicará en el chat el enlace de esta ponencia, para lo cual brindaremos 5 minutos a fin de que puedan completarla. Agradecerles su retroalimentación y nos compartan temas de interés para próximos webinars. Posteriormente a la evaluación pasaremos a la sección de preguntas y respuestas.
Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que la hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones. Asimismo, les estamos compartiendo en pantalla el código QR y el enlace de la playlist que tenemos en nuestro canal de YouTube del Ministerio de Economía, en la cual ustedes pueden tener acceso a todos las capacitaciones que hemos realizado en el 2024. Para lo cual pues los invito pues a que ustedes puedan hacer uso de esa información y que puedan visitarnos nuestros canales. Comentarles también de que esta capacitación al igual está siendo grabada y posteriormente se va a subir a nuestro canal. Así es que entendemos pues que información actualizada y sobre todo información de consulta. En estos momentos pasaremos a la sección de preguntas y respuestas bajo la metodología, una pregunta para su posterior respuesta. A ver, licenciado, Stephanie Ramírez nos pregunta, dice, ¿se pueden solicitar previsiones fuera del mes de mayo de algo no determinado previamente? Y sí, efectivamente se puede realizar. Lo único importante aquí es que consideremos que esta previsión es extemporánea. Entonces, en el contexto de prioridad, obviamente son prioridad para autorizar una previsión, una importación, las empresas que presentaron su previsión en tiempo. No obstante, puede darse dos formas de hacerlo fuera de tiempo. Una es esta, que es una previsión extemporánea, pero también se puede dar la previsión complementaria. La diferencia entre la extemporánea y la complementaria es que, por ejemplo, la complementaria yo preví importar 200.000 tabletas de un medicamento X, pero llegado septiembre yo terminé esa cantidad que tenía y tengo todavía comercialización para los 3 meses que me hace falta y necesito todavía unas 20.000 tabletas más. Entonces puedo presentar una previsión complementaria a la que ya tenía. Y la otra es que la puedo presentar extemporánea, o sea, pasado el mes de mayo, todo lo que se presenta después del 31 de mayo es considerada una previsión extemporánea. Sí la recibimos, pero lo que cambia es la prioridad del trámite. Excelente, licenciado. Eso responde también a la pregunta que nos hacía Gemma Isabel Revilla. A ver, José Wilfredo Hernández nos pregunta, cuando se solicita una autorización de exportación, el trámite exige se adjunte la factura con el detalle de los lotes a exportar. Si se quisiera hacer una entrega parcial por falta de cantidad de productos a exportar, ¿cómo puede realizar la solicitud si la factura no incluye la cantidad que el exportador solicita? Y en ese caso, si son diferentes lotes los que van a exportar, eh, pueden detallarse definitivamente, ¿verdad? La cantidad, la diferencia de lotes y las cantidades que se van a exportar. Lo que sí es importante es que no se exceda o sea menos de la cantidad que se va a autorizar, ¿verdad? Eso es bien importante. Ahora, si se excede, hay que tramitar un permiso adicional y si es menos, hay que justificar el por qué se está haciendo de esa manera, ¿verdad? Pero se pueden hacer, importante detallando las cantidades a efecto de verificar el total de lo que se está exportando. Muchísimas gracias. La siguiente consulta nos dicen, buenos días, en mi botiquín ya todas las recetas están siendo digitales y queremos agregar en estas las controladas. ¿Se podría siempre y cuando lleve correlativo y todos los datos que solicita el folleto de psicotrópicos siempre se imprimirán y archivarán? Si lo hacen de esa manera, el respaldo físico siempre queda. No obstante, nosotros estamos ya en el proceso para migrar a todos los botiquines al sistema que tenemos de recetas similares a la receta privada. Y pensamos en los botiquines porque el volumen de dispensación no es tan alto, ¿verdad? Entonces, podemos hacer el proceso de migrarlo para poder darles un acceso como el que tiene la farmacia privada y de esa manera, si la receta es electrónica, lo único que tienen que hacer es configurarla de tal manera que cumpla los requisitos que dice la norma
y que esté diseñada similar a la nuestra para poder generar un proceso que no dé interferencia entre la información que se va a colectar. Eso es bien importante, ¿verdad? Pero sí estamos con un proyecto, yo les mencioné en el transcurso de la presentación que estamos en un proyecto mucho más ambicioso, esperamos ejecutarlo a partir del 2025 y la totalidad de trámites que tenemos en la unidad de estupefacientes y productos controlados, esperemos tenerlos en línea, ¿verdad? De ser así, incluso los botiquines, las importaciones, todo va a poderse hacer a través de ese sistema que estamos trabajando, está en etapa de desarrollo y el diseño ya está hecho, ¿verdad? Ahorita estamos ya en desarrollo y probablemente en enero comencemos a hacer pruebas. Y yo creería que si todo nos va bien, como se ha planificado, a mediados del otro año ya lo estaríamos haciendo de forma digital. Pero de momento, prioritariamente, podríamos incorporar los botiquines al sistema que tenemos ya de la farmacia privada y es viable, completamente viable. Perfecto, muchas gracias, licenciado. A ver, Stephanie Ramírez nos dice, nos pregunta, si el libro se solicita en noviembre, ¿por qué se vence en octubre? Son 12 meses. Normalmente el tiempo de vigencia es correlativo en cuanto a la autorización. Son 12 meses calendario lo que hacen el año. Y por ahí puede venir la situación dependiendo de la fecha que se presente, del tiempo que se autorice, y de eso depende el tiempo que se autoriza. Perfecto, gracias. Alison Hernández nos pregunta, nos dice, Muchas gracias por la ponencia, perfecto. Mi consulta es, ¿el proceso de importación de un estándar que servirá para realización de control estatal es igual que el proceso de importación de producto terminado? Es similar, es similar. ¿Cuál es la diferencia entre un estándar? Y hay que definir dos cosas muy importantes: lo que es un estándar primario y lo que es un estándar secundario. Si es un estándar primario, es un estándar farmacopeico, tiene condiciones diferentes, es un preparado que no tiene ninguna acción terapéutica y por tanto el proceso de importación es diferente. Sin embargo, siempre debe estar inscrito y debe realizarse el permiso de importación. Igual, a diferencia de si es un estándar secundario, que en este caso es materia prima que se ha estandarizado, ¿verdad? Entonces, este se considera como una importación de materia prima, porque obviamente la sustancia como tal sí tiene efecto terapéutico. Esa es la principal variante entre los dos tipos de estándares que existen, ¿verdad? Y sí debe de hacerse el trámite como tal para poderlo ejecutar. Si es para el Estado o es para producción, el estándar siempre va a tener un uso, que es estándar de trabajo. Entonces, en ese sentido, sí siempre debe tenerse el proceso de importación como tal. Excelente, licenciado, muchas gracias por la aclaración. Leslie Lara nos pregunta, si un permiso controlado está vencido, pero ha sido utilizado debido a que el embarque tuvo retrasos, ¿hay posibilidades de prórroga o se debe realizar de nuevo? Prórroga ninguna. No existe en la norma la posibilidad de prórroga. Eso está establecido completamente y claramente en la norma. No obstante, hemos tenido casos de situaciones, por ejemplo, que si a empresas los productos han llegado justo en el tiempo o han llegado diferente, o por ejemplo, llegaron el sábado, pero el permiso se vencía el viernes, por decir un ejemplo, y no lo pudieron sacar el día sábado, sino que hasta el día lunes están haciendo algún tipo de gestiones. En ese tipo de casos nosotros vemos una condición especial. Las empresas nos presentan alguna documentación, toda la justificación del proceso que han realizado, de cómo lo han manejado de alguna forma, y nosotros les emitimos una opinión, ¿verdad? Que para nosotros ese permiso puede ser utilizado y validado para la importación que está haciendo, en consideración a que en muchas ocasiones salió en tiempo el producto del país donde viene, salió por la vía correcta, entró por la vía correcta, pero
el proceso no se logró completar en tiempo. Entonces, usualmente con la opinión que nosotros emitimos, ya aduana y la policía valoran la posibilidad de poder liberar el producto y sacarlo de aduana, especialmente cuando son medicamentos que tienen como un vencimiento de 2 años, 3 años después y que realmente lo único que la atrasaría sería un proceso administrativo. Hay formas en las que se pueden abordar ese tipo de situaciones, pero son particulares, no están en la norma, hay que abordarlo de una forma diferente. Excelente, muchas gracias por la respuesta, licenciado. A ver, Alison Hernández nos pregunta, ¿los formularios tanto para solicitud de permiso de importación como para visado de factura deben ser emitidos por la regente del establecimiento importador o se permite que sean firmados por la profesional responsable del producto? Son dos cosas diferentes. En el caso de los medicamentos está claramente establecido en la norma que el que firma el visado es el profesional responsable, ¿verdad? Ahí ya está establecido en la norma. Eh, en el caso de algunos productos químicos sí se firma por parte del profesional responsable, ¿verdad? Pero en el caso de los medicamentos no está claramente establecido que es el profesional responsable el que firma el visado. Excelente, gracias, licenciado, por la respuesta. Alicia Hernández nos pregunta, ¿se puede presentar más de una factura con la misma sustancia y respaldar con un permiso de exportación? Esto con el objetivo de cubrir el total de unidades gestionadas en los permisos emitidos al sumar el total de las unidades reflejadas en la factura. Sí, como les mencionaba en la Convención del 61, en el artículo 31 está establecido que puede hacerse la expedición, un permiso puede utilizarse en varias expediciones, ¿verdad? Siempre y cuando esté enlazado y que la información coincida, como les comentaba, presentando copias certificadas o de alguna manera. Lo importante es que tengan identificada toda la información que corresponda con las cantidades autorizadas, ¿verdad? En el caso del visado, sí es importante los lotes y los vences porque esos son los datos que se van a consignar para efectos de comercialización. Ok, perfecto, muchas gracias. A ver, Gema Revilla nos pregunta, ¿se puede omitir el lote y caducidad en las solicitudes de permisos de importación? Esto nos puede retrasar porque el fabricante en ocasiones no tiene la información. Y se puede, de hecho, incluso el permiso puede emitirse con una factura pro forma. Es bien importante que se maneje esa información porque a veces por desconocimiento no se utiliza adecuadamente, pero en realidad se puede emitir incluso hasta con una factura pro forma. Lo importante que tiene que hacer es que el permiso de importación, cuando se ingrese el producto, la factura normal, la factura original, debe de tener la coincidencia con los datos de la factura pro forma, ¿verdad? No pueden cambiar datos de cantidad ni de tipo de producto, ni nada de eso, pero por lo demás sí se puede hacer de esa manera. Si no se disponen los lotes, porque incluso con medicamentos nos suele ocurrir que muchas veces algunos laboratorios primero tramitan el permiso y hasta que tienen el permiso hacen la producción del lote que van a enviar, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones no conocen el lote, en el permiso de importación se puede dar, donde no se puede emitir es ya en la factura para el visado. Perfecto, licenciado. Bueno, no tenemos más consultas. Llegamos al cierre de esta capacitación. De parte del Ministerio de Economía, queremos agradecer al licenciado José Luis Reyes Zelaya por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, en la cual hemos tenido contenido de suma importancia y sobre todo de mucha actualización. De igual manera, queremos agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos al final de esta capacitación, no sin antes invitarlo al webinar del día 26 de noviembre con bajo el nombre nombramiento del referente de farmacovigilancia y sus responsabilidades, siempre con los compañeros de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Tengan todos muy buenos días y bendiciones. Gracias, buenos días a todos.